Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenos días. Que el Señor nos bendiga. Y como siempre, sean bienvenidos a este momento devocional. Lo sabemos porque así lo demuestra la experiencia, que el ser humano tiende a vivir de relativos, creados por él mismo, para luego dedicarse a luchar unos contra otros por ver quién tiene la razón. No obstante, Dios nos hizo para vivir de absolutos, los absolutos de Dios, que es absolutamente único, cuyos atributos, características y cualidades son absolutamente suyas y absolutamente necesarias para la vida que se manifiesta en nosotros mediante algunas de esas cualidades con las que Él, en su sola voluntad, nos ha dotado. Una de estas cualidades es la capacidad de creer. Desde una perspectiva espiritual, al ser humano le es absolutamente necesario creer en alguien superior a él. Lo sabemos sin lugar a dudas porque se ha comprobado. Todos creemos en alguien superior a nosotros. Hasta el aborigen viviendo en el más recóndito rincón de nuestro planeta cree que existe ese alguien superior a él. E incluso el que cree que Dios no existe ha convertido ese pensamiento, ese razonamiento, en ese alguien superior a él, que colocándolo luego por sobre su humanidad, será lo que determine su estilo de vida y lo gobierne. Estos son aquellos acerca de los cuales Pablo dice en Romanos 1, 21-22, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, que profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero volviendo al tema, creer es un elemento básico de nuestra naturaleza, absolutamente necesario para la vida, y tiene sentido, tiene su razón de ser. Si Dios no nos hubiese dotado de esta capacidad, ¿cómo hubiéramos podido llegar a creer en Él? ¿Cómo hubiéramos podido llegar a creer en nuestro Redentor? ¿Y cómo, luego, hubiésemos podido llegar a creer o a confiar en que acercándonos al trono de la gracia por fe, recibiríamos perdón de pecado y salvación en Cristo? La capacidad de creer es tan importante para el ser humano que el individuo que la pierde entra en un proceso espiritual y anímico degenerativo de frustración tras frustración que con frecuencia termina en locura e incluso lleva hasta el suicidio. La mayoría de los suicidas, por haber perdido la capacidad de creer en todo y en todos, no encontrándole sentido a sus vidas, se la quitan. Creer se define como la capacidad en el ser humano de ser persuadido y por ello confiar, lo que en nuestra relación con Dios viene a ser, más que la simple seguridad de su existencia, una relación de dependencia. Así, cuando decimos que creemos en Dios, debiéramos ser conscientes de que lo que estamos expresando es que dependemos de Él, que voluntariamente vivimos apoyados en Él, afirmados y descansando en Él, haciendo verdaderas las palabras de nuestro Señor allá en Mateo 11:28, cuando dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La expresión en Él contiene la preposición en, cuya función, dentro del contexto de la definición, es señalar las condiciones de lugar, tiempo y modo en que nos estamos apoyando en Dios. Tres elementos de lo que conocemos como obediencia y que todo buen cristiano debiera ejercer siempre, en donde quiera que esté, todo el tiempo y supeditado a la voluntad de Dios. Única manera práctica de obedecer y poder disfrutar de esa relación de dependencia con Él. En el momento en que una de estas condiciones falta, perdemos el apoyo. La estructura de nuestra relación con Dios se derrumba
y se rompe el vínculo de dependencia. Y eso fue lo que sucedió a los judíos allá en Jeremías 23, 23, 24. Ya antes, en Jeremías 17, 5, Dios les había advertido diciendo: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ellos sabían que Dios existe, no porque lo hubieran escuchado en la radio o porque lo hubieran leído en algún tratado de esos que, cubiertos de polvo, están esperando a que alguien los reparta, o porque se lo hubiesen enseñado sus mayores en casa, ni siquiera porque lo hubiesen estudiado por iniciativa propia en las Escrituras. Lo sabían porque lo habían experimentado en carne propia. Dios en persona, literalmente por décadas, había estado interactuando con ellos, realizando milagros y portentos aún mayores que los que relata Lucas en Hechos de los Apóstoles, sucedieron durante los primeros años de la Iglesia. Las 10 plagas, la visita del ángel de la muerte, la escapada nocturna con los bolsillos repletos de oro, la división de las aguas. Cuenta el relato que cruzaron por un fondo tan seco que ni siquiera se humedeció la suela de sus calzados. La destrucción del ejército de Faraón. Cualquiera puede entrar a internet y ver en videos los restos de los carros de guerra diseminados por aquel fondo marino, como fiel demostración de la veracidad del relato bíblico. La nube de día para protegerlos del ardiente sol del desierto. La antorcha de noche para alumbrar su senda. Alimento y agua nunca les faltó. Y dice el relato que sus ropas jamás se deterioraron. La liberación de los israelitas de 400 años de esclavitud bajo el yugo egipcio es un evento que persistirá por siempre en la Biblia, en la historia y en nuestras memorias, como recordatorio de lo que Dios puede hacer para los que deciden depender única y absolutamente de Él. Pero ellos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, prefirieron abandonar su dependencia de Dios y venir a depender de falsos profetas, de falsos líderes religiosos y políticos mentirosos que para obtener beneficios personales los hicieron extraviar su camino y destruir por completo su relación de dependencia con Dios, rompiendo así el vínculo que los unía a Él. Pusieron carne por su brazo, recibiendo por ello la retribución debida a su extravío. Infortunadamente, ni fueron ni serán los únicos. El mundo entero, salvo pequeños focos de cristianismo de sana doctrina, rueda cuesta abajo sin control como una bola de nieve cuyo volumen va aumentando cada vez más en proporción directa a la velocidad con la que desobedece, apartándose de Dios. La obediencia es una característica del ser humano que funciona solo cuando es llevada a la práctica. Es entonces cuando pasa de ser un simple concepto a ser un verbo. Todo verbo indica una acción. Si dicha acción no se ejecuta, el verbo no pasa de ser un mero concepto sin efecto alguno. Fue el accionar del verbo de Dios el que hizo posible todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan 1:3. De la misma manera, al ejecutar la acción indicada por el verbo obedecer, se hacen visibles en nosotros todas nuestras características cristianas, que es entonces cuando vienen a funcionar adecuadamente y a surtir el efecto para el cual nos fueron dadas de acuerdo con la voluntad divina. El cristiano que no ejerce la obediencia es un mero concepto, no se ve, es un miembro discapacitado del cuerpo de Cristo que no funciona y que solo sirve para causar arrastre en los demás. El verbo se hizo carne, realizó la acción y hubo un resultado visible inmediato. Habitó entre nosotros. ¿Por qué? Por obediencia al Padre. ¿Recuerdan esto? Está en Juan 1:14. Tratar de depender de Dios,
solo cuando queremos, donde queremos y como queremos. Es un intento de nuestra parte de manipularlo, lo cual, dadas las diferencias de categorías entre él y nosotros, es algo imposible de lograr. Nosotros, aunque al igual que Dios existiremos para siempre, lo haremos o en el cielo o en el infierno. Él no tiene problemas. Él vivirá por toda la eternidad reinando desde su trono de gloria. Una gran diferencia para empezar. Nosotros tuvimos un principio, mientras que Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, dice Salmos 103, para habitar la tierra, y nos puso límites y dimensiones, como dice Hechos 17:26. A Él no le hizo nadie, y no tiene límites. Él es inconmensurable, y por lo tanto nada lo contiene. Por el contrario, todas las cosas, visibles e invisibles, por ser mensurables, incluyéndonos, existen en Él. Él lo llena todo, y luego, sobrepasando los límites de todo lo creado, se extiende más y más y más y más allá, en todas direcciones, hacia la eternidad sin principio ni fin. Él es Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni tampoco lo necesita. Dios no necesita nada. Por el contrario, es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nosotros sí necesitamos de Él, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice Hechos 17:28. Él es Dios todopoderoso, omnipotente, Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo ve. Dios de cerca y Dios de lejos, ante cuya mirada no podemos ocultar ninguna cosa. Este solo pensamiento debería causarnos vergüenza al recordarnos que Dios ha visto hasta en su más mínimo detalle cada pecado cometido por nosotros a lo largo de nuestras vidas. Sería por lo tanto prudente y una buena señal de sabiduría e inteligencia tomarnos un momento para considerar todas estas cosas antes de querer ponernos a jugar con su paciencia. Meditemos en esto y que el Señor nos bendiga.